profesor. Voy a explicar el laboratorio número 5, ¿no? El que trata sobre la implementación de un filtro pasabajo FIR, ¿no? En este caso empezando por diseñar el filtro, ¿no? Acá he utilizado, bueno, se ha utilizado un bloque, ¿no? El Discrete FIR Filter, ¿no? Eh, hemos diseñado, ¿no? Hemos utilizado una frecuencia de muestreo de 600 Hz, una frecuencia de corte de 100 Hz. Se ha utilizado un orden de filtro, en este caso el número 100, ¿no? Y bueno, acá podemos observar en el coeficiente hemos puesto la siguiente ecuación, ¿no? Que vendría a ser el FIR1, paréntesis, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El orden del filtro, ¿no? En este caso vendría a ser 100, que hemos puesto aquí. Hemos seguido de coma y seguido de el FN, que vendría a ser la frecuencia normalizada, ¿no? En este caso, eh, la frecuencia normalizada vendría a ser la frecuencia de corte, ¿no? Sobre la mitad de la frecuencia de muestreo, ¿no? En este caso, la frecuencia de corte son 100 hercios, la frecuencia de muestreo vendría a ser los 600 hercios sobre 2, ¿no? Y acá se estaría eh, la ecuación, ¿no? Luego tenemos el red win, que vendría a ser el orden del filtro, pero sumado a 1. Y eso vendría a ser la ecuación, ¿no? Que hemos utilizado para definir el coeficiente. ¿Ok? Bueno, acá tenemos una onda cuadrada, ¿no? Una onda cuadrada de amplitud 1 y de frecuencia 10 hercios, ¿no? Que va a pasar por todo nuestro sistema de bloques o esquema de bloques, ¿no? Para que la señal sea, bueno, filtrada por el filtro, ¿no? El filtro FIR pasa abajo. Bueno, empezamos con la simulación. Bueno, acá tenemos el analizador de espectros 2 y el 1. Vamos a ver que termine la simulación, ¿no? Está el 40, 42%. Vemos cómo va variando, ¿no? Acá un pequeño spoiler, ¿no? Ya la señal está filtrada y ya no es tanto cuadrada, sino se parece más a una señal sinusoidal, ¿no? ¿No? Y acá vemos cómo la señal está haciendo, bueno, se suaviza un poco, ¿no? Bueno, ahí vamos a hablar sobre aquello. Ok, ya una vez terminada la simulación, bueno, acá podemos observar en este osciloscopio cómo, bueno, voy a ajustarlo un poquito más. Mira, acá podemos observar, ¿no? Cómo la señal de entrada es una señal cuadrada de amplitud 1, ¿no? Y acá podemos observar un poquito, voy a hacer un poquito más de zoom. Eh, uy, aquí, ¿no? Mira, ahí se puede observar eh, cómo la señal es cuadrada, ¿no ves? Desde amplitud 1. Ahora, lo que sucede aquí, eh, esa señal cuadrada pasa por un filtro, ¿no? El primer filtro Butterworth, ¿no? Este filtro lo que hace es atenuar las altas frecuencias y ayuda a evitar el analizing, ¿no? En ese caso la salida ya no sería cuadrada, ya no sería una cuadrada perfecta como vemos en el osciloscopio, como vemos aquí, ¿no? Sino sería un poco, bueno, estarían los bordes suavizados, ¿no? Y los armónicos se reducen, ¿no? Porque lo que hace que sea cuadrada es precisamente eso, los armónicos. Bueno, luego pasa por un conversor analógico digital, ¿no? Aquí la señal como decirlo, se discretiza, ¿no? Primero se realiza el muestreo con una frecuencia de 600 hercios, ¿no? Esto nos da una señal discreta en el tiempo. Luego se aplica la cuantificación, donde la señal toma valores digitales aproximados. Esto introduce un pequeño error llamado error de cuantificación, ¿no? Aquí podemos observar en el siguiente osciloscopio, ¿no? Como, bueno, voy a arreglar un poco, ¿no? Y voy a, para que lo vea mejor, ya mira, mire, aquí podemos observar, ¿no? Cómo la señal dejó de ser una señal cuadrada perfecta y está siendo un poco suavizada, ¿no? Por el filtro, más que nada por el filtro y por el conversor. Acá se está suavizando, ¿no? Quiere decir, como dije anteriormente, que, bueno, los armónicos se están reduciendo. Bueno, sigamos. Luego esta señal pasa por un
bueno, la señal, le aplicamos un filtro digital FIR pasabajos, ¿no? El que hemos construido previamente. Ese filtro se diseñó con una frecuencia de corte de 100 Hz, de orden 100 y de ventana rectangular. Su función es eliminar los armónicos resultantes que pasaron por el primer filtro, ¿no? Del Butterworth. El resultado es una señal mucho más suave, parecida a un orden seno, en donde, como podemos ver aquí, ¿no? Ya la señal filtrada. Bueno, esta no tanto porque ha pasado por el filtro, por el otro filtro Butterfly, sino como esta, más o menos está eh, un poco, o sea, un poco más suavizada, por decirlo, ¿no? Pero bueno. Luego la señal pasa por un conversor digital a analógico ya. Eh, Esto sucede por el... Bueno, la señal pasa por el bloque, este bloque llamado Zero Order Hold, ¿no? Que este bloque lo que hace es mantener cada valor constante hasta el siguiente, ¿no? Generando una forma escalonada. Aunque no es una onda continua perfecta, se aproxima bastante. Como podemos observar en el... Aquí, en el analizador de espectros, ¿no? La señal, ¿no? Justo antes del último filtro. Eh, No, lo que acá vemos, primero en la gráfica en el dominio del tiempo, la señal es periódica y ha perdido los saltos bruscos de la cuadrada original, ¿no? En el espectro de magnitud aparece un pico principal de 10 radianes, como acá podemos ver, entre 10 y 15 radianes, y también hay un pico pequeño que está alrededor de los 25 radianes por segundo. Esto lo que indica es que hay algunos cuantos armónicos que han sobrevivido después del filtrado, ¿no? Ah, bueno, finalmente aplicamos el último filtro Butterworth, ¿no? Para suavizar la señal de salida del DAC. Este filtro, bueno, elimina los escalones generados por el Zero Order Hall y atenúa cualquier armónico residual. El resultado final es una señal suavizada muy cercana a la onda seno pura de 100 Hz. Aquí podemos observarla en el osciloscopio, en el último osciloscopio. A ver, voy a arreglarlo. Voy a hacerle un poco de zoom aquí, y acá podemos observar, ¿no? Ya como la señal de ser cuadrada, como el inicio de señal, ¿no? De ser cuadrada. Ay, bueno, como ha pasado, ¿no? Al inicio, la señal cuadrada de amplitud 1 ha pasado después de todos los filtros a convertirse en una señal ya parecida a la sinusoidal, ¿no? Con un poco más de amplitud de 1, diría 1.004 me parece por ahí, ¿no? Como primero, bueno, acá ya esta señal pasa de ser cuadrada a eliminarse un poco los armónicos y a suavizarse un poco a pasar a una señal completamente ya filtrada y parecida a una señal sinusoidal. Y acá podemos observarlo también en el último analizador de espectros, ¿no? Esa señal ha sido ya suavizada y se parece a una señal sinusoidal, ¿no? Y acá podemos observar el espectro, ¿no? Cómo ha sido filtrado todas las altas frecuencias y toda la energía espectral no se encuentra en las frecuencias bajas, ¿no? Justamente como se ha diseñado el filtro FIR fase bajos. Y bueno, eso sería todo, profesor. Toda la explicación del laboratorio número 5. Muchas gracias.